hoy se está reconociendo ya, afortunadamente, que es uno de los grandes seres más centrales de la humanidad. Se sostiene, y yo apoyo esta idea, de que son las grandes megalópolis las que están generando mayor efecto de cambio climático a nivel global. Es decir, nosotros mismos en nuestra actividad, viviendo, agrupando ciudades cada vez más grandes, generamos islas de calor, grandes efectos de carbono, oxígeno 2 para la atmósfera, y esto finalmente es el cambio climático. Es decir, el cambio climático no es cosa de algo de otros, de los cuales nosotros no tenemos nada que ver. Cada uso de nuestro automóvil, cada refrigeradora en nuestras casas, mala urbanización del suelo, estamos provocando un cambio en el universo, afectando a la Tierra en particular, como no tenemos desde hace millones y millones de años. Entonces, lo que siempre decimos, la Tierra no va a desaparecer, como no desapareció en la era en que murieron los dinosaurios. Pero en este caso los dinosaurios somos los seres humanos y podemos tener riesgos catastróficos como ya está sucediendo. Hay que parar esta locura y el buen manejo urbano y el uso del suelo en particular son una de las claves para revertir la situación. Y si queremos profundizar en este tema, nos debemos detener en el mecanismo de pensamiento. ¿Cómo debemos pensar las ciudades? ¿Lo debemos hacer a corto plazo, a mediano plazo? ¿Se puede planificar a largo plazo en el actual contexto argentino? Tenemos un pensamiento lineal, ¿no? A lleva a B, blanco no es negro. Y la ciudad, en cambio, es un complejo de un montón de situaciones que tienen que ver con la salud, la educación, el transporte, la vivienda. En fin, finalmente es la polis, la sede de la política. Y no estamos manejando bien en ese sentido. A veces se entiende que la política es una lucha de partidos, nada más equivocado. Eso podrá ser en el cortísimo plazo, haber visto, pero la política de Estado, como se dice, es el buen manejo de la polis desde que los griegos inventaron estos conceptos. La polis no está siendo manejada, casi no hacemos planificación y cuando la hacemos no la aplicamos. Y en ese sentido es importante recalcar la responsabilidad de los arquitectos. Primero, no estamos suficientemente formados, el urbanismo es una materia secundaria para los arquitectos, creyendo que hacer edificios vamos a mejorar la ciudad, siendo que la ciudad es mucho más compleja que una suma de edificios. Y por otro lado, cuando nos llega el momento de aplicarlo, estamos siempre pendientes de si los gobiernos cambian o no cambian. Yo estoy mencionando mucho últimamente el caso de Asunción, Paraguay, donde empezamos a hacer planes, nos tocó ser llamados por buenos amigos hace ya 25 años y que recién ahora se están concretando. Hubo que volver con otro gobierno, tuvo que intervenir el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos colegas arquitectos locales fantásticos que se empeñaron en esto. Y yo les puedo asegurar que hoy Asunción pasa a ser un caso internacional por esta obcecación en hacer las cosas bien. Por lo tanto, la sociedad civil, la sociedad organizada como pueden ser los colegios de arquitectos, son elementos centrales en esta cuestión, pero si abandonamos o ponemos un poquito en sordina, en paño frío, nuestra pasión por hacer edificios y pensamos más bien en organizar y dar calidad de vida a esa casa grande que es la ciudad. La planificación, el urbanismo mismo, es una cuestión de Estado, porque siempre son muchos intereses, muchos factores en juego, muchos grupos sociales en juego. Y siendo una cuestión de Estado, tiene que ser llevada adelante con el tiempo necesario, es una cuestión histórica. No es soplar y hacer botellas, como alguno decía. Y para eso entonces no alcanza un gobierno. Por esta razón, muchos gobiernos desentienden de esta cuestión y dicen, no, yo tengo que ganar las elecciones el año que viene. Y empezamos a hablar otra vez de politiquería. Algunos gobiernos no hacen esto y a pesar de que el año que viene hay elecciones, ya están pensando en 5 años, en 8 años, en 20 años. Sí, es una cuestión de tiempo. Son acciones que tienen que concretarse en cortísimo plazo, con muestras de solución, pero que son parte de una tarea de mediano y de largo plazo. Y uno de los debates que siempre aparecen cuando se discuten estos temas de qué ciudades queremos es sobre la necesidad de densificar ciertas zonas o no densificar. Hay miradas opuestas y distintas opiniones en lo que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. ¿Dónde
canalizar este crecimiento, ¿sí? En las zonas del centro de cada ciudad o en las periferias. Bueno, este debate está siempre presente y eso le preguntamos a Rubén Pesci. ¿Cuál es su opinión al respecto de la densificación de las ciudades? Bueno, hoy las mismas Naciones Unidas, después de tantos congresos, reuniones internacionales, trabajos científicos de miles y miles de expertos, no solo arquitectos, de todas las disciplinas, por cierto, ha llegado a varias conclusiones. La ciudad no tiene que dispersarse infinitamente, la ciudad tiene que ser compacta y darle ahí todos los servicios y todos los equipamientos necesarios para una vida social, cultural y económica intensa. Para eso, la cierta regulación de la densidad para que la ciudad no sea de casitas bajas, de 10 familias por hectárea, hay que introducir. Hay que densificar estas ciudades. Miren ustedes, las mejores ciudades del mundo son 10 veces más densas que lo que puede ser Paraná, por ejemplo. El otro asunto es crear, en cambio, centralidades, nuevas centralidades, en la periferia de esta ciudad compacta, para que los barrios aledaños empiecen a vivir con cierta autonomía en esas multicentralidades y se disminuyan los viajes y se disminuya la necesidad de tanto automóvil individual y motos que empiezan a surgir por todas nuestras arrabales. Entonces, las multicentralidades, nuevos centros de vida y de actividad económica y de empleo. Junto a esto, la salvaguarda inexcusable de lo que nosotros llamamos la ecoforma, la forma verde, si ustedes quieren. Los arroyos, las costas, las colinas, los bosques, las áreas naturales protegidas o que hay que proteger. La ciudad, decía un gran pensador, Louis Mumford, tiene que tener una trama verde, no una trama gris edificada. La trama verde le da vida a nuestra vida. Por lo tanto, hay que recuperar los espacios verdes, las costas, los ríos. Ustedes acá en Paraná y en Entre Ríos tienen en ese sentido una situación ideal. Tienen todo eso no muy bien cuidado, a mi juicio, y en cambio tienen que empezar a cuidarlo y a valorizarlo. Luego sí, hay una medida fundamental en todo esto, acabo de decir compactar, acabo de decir trama verde, bastante claro el mensaje. Y significa también aumentar la peatonalización y disminuir la necesidad de transporte. Pero también, muy importante, la participación de la sociedad civil. Esto no lo puede hacer un gobierno, ninguna sociedad evolucionada lo hace solo los gobiernos. En realidad lo hace la sociedad civil a partir del impulso que les otorgan los gobiernos, financiamiento que los gobiernos tienen que procurar, pero tienen que procurar los gobiernos que invierta toda la sociedad. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, financiamiento externo si es necesario. Pero la sociedad civil son los actores que finalmente ejercen ese hacer en nombre de las políticas de Estado. Así que hay como una inversión de situaciones. El gobierno propicia y regula, hace la sociedad. Hay ciudades que han progresado. Rosario ha hecho mucho en este sentido. Pero claro, hay también el desbalance. De hecho, Rosario es magnífica en sus costas sobre el Paraná, pero Rosario está muy mal en su periferia, es una de las periferias más críticas del país. Lo mismo que pasa en Mar del Plata, que yo acabo de terminar de planificar el año pasado y donde la periferia realmente es de las peores que existen en nuestro país en términos de cantidad de población en condiciones periféricas, excluyentes. Córdoba siempre es una ciudad inteligente en este sentido, hace cosas desde hace muchas generaciones. Las últimas gestiones de Buenos Aires han sido inteligentes para mí, y no es una declaración política, sino una declaración real. El sistema de los microbuses, el sistema del metrobús es muy interesante en Buenos Aires, la nueva autopista que se está haciendo en la costa es esencial. Bueno, voy a nombrar a mi ciudad de La Plata, donde en este momento hemos logrado que el país la proponga a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Eso es fruto también de mucho trabajo para que La Plata muestre sus valores y se recupere. Por ahora es más el dicho que el hecho, vamos a ver qué sucede. Pero no muchísimo más. Hay países, el propio Brasil se ha destacado mucho más con su famosa Curitiba. Ha hecho mucho también en Santa Catarina, en Florianópolis, donde me ha tocado colaborar.
En fin, México tiene algunos casos interesantes, como está trabajando en este momento la gran metrópolis de Monterrey. Colombia se destaca, creo que muchísimo, con su Medellín, con sus transformaciones integrales de Medellín. Y es importante que América Latina adopte este rumbo, ya no sean casos excepcionales, sino que se esté haciendo en todos lados. Y para eso voy a nombrar una medida, en Brasil, por ejemplo, muy oportuna, en situaciones generales políticas de Brasil que no comparto, pero esta medida es muy oportuna. Exigencia a todos los municipios de más de 20.000 habitantes que ya hagan sus planos de transporte y movilidad urbana. Si no, no hay financiamiento. Este es el mensaje no muy claro, pero subyacente. Tiene que ser exigencia del Estado que las ciudades se pongan de pie. Ahí es el rol del Estado. Ahora, para ponerse de pie las ciudades hacen falta movimientos sociales, organizaciones intermedias, gran comunicación, gran proceso de comunicación social. Y en esto los arquitectos tienen que tener un rol importante, pero no excluyente. La ciudad es algo demasiado importante para que lo hagan solo los arquitectos. Esto era una cosa que habría dicho el canciller de Francia en la Primera Guerra Mundial. La guerra es algo demasiado importante para que quede en manos de los generales. Así que los arquitectos tienen mucho que dar, mejorando sus proyectos y sus estudios, sus investigaciones, pero sobre todo aprendiendo a trabajar con todos los que saben de la ciudad. Y también aprovechamos la visita del arquitecto Rubén Pesci a la ciudad de Paraná para preguntarle cómo veía la ciudad en este sentido. Él ha estudiado a la ciudad de Paraná, ha realizado algún plan en lo que tuvo que ver con el uso de los terrenos del ejército en la zona oeste, y en esta oportunidad nos va a dar su mirada sobre las infraestructuras de la ciudad de Paraná y en lo que él va a puntualizar en la existencia de dos Paraná. Una Paraná en el centro y en el parque, y la Paraná de la periferia o del crecimiento, como la llama él. Es muy interesante la visión de este especialista urbano en los que nos va a contar sobre la ciudad capital de nuestra provincia. Hay dos Paraná. La Paraná del Parque Urquiza y la costa es una de las más hermosas ciudades de Argentina. La Paraná del crecimiento está en las peores condiciones que puede tener el conurbano de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta pérdida de inteligencia del bien común? Inteligencia del bien común. A veces en esos malos barrios hay casonas ricas y autazos en las puertas. De una casa pobre hay un autazo. La sociedad se ha perdido. Se ha perdido. En lugar de hacer nuestro lugar de vida, hacemos nuestro lugar de transporte. Y lo lavamos y lo lustramos, que es el automóvil. No, hay que tener otra inteligencia colosal como la que se tuvo en tiempos del Parque Urquiza y de las avenidas centrales y de la diagonal que lleva al parque. Hay que hacer un gran plan urbano metropolitano de Paraná que esté orientado a dar la satisfacción a las necesidades sociales, sobre todo de los excluidos, pero también a regenerar la identidad y el orgullo por una capital como Paraná. A veces invertimos las cosas, ¿no? Cuando yo dije que tenía que ser la ciudad una trama verde, el nombre de un gran pensador mundial, es que en el verde está la vuelta a la salud, al bienestar, al ocio creativo, al medio ambiente. Entonces es una acción sobre el medio ambiente integral y no solo sobre el saneamiento. Podemos tener agua y cloaca y no tener calidad de vida. Yo siempre recuerdo un gran programa que me tocó dirigir en Uruguay para la Organización de Estados Americanos, donde se registró que Uruguay tenía casi todos los servicios cubiertos. Esto hace 30 años, ¿eh? Pero la gente no se conectaba. Porque no había habido un plan bien concebido donde la conexión final al servicio también estaba financiada y concientizada. No es una cosa absurda. Pueblo culto como Uruguay en ese momento no había terminado de entender que tenía que conectarse. Así que sí, las infraestructuras son muy importantes, pero más que importante que las infraestructuras son las estructuras sociales, culturales y económicas que llevan a la gente a poder entender inclusive la necesidad de las infraestructuras. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio.
Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Nuevo Banco de Entre Ríos, acá para vos. Municipalidad de Paraná. Winier Ingeniería, el mejor clima siempre. Y esto fue todo por el Proyectar del día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en otra edición de Proyectar, con más arquitectura, construcción, urbanismo, patrimonio arquitectónico e infraestructura de la provincia de Entre Ríos y de la región. Que tengan un buen fin de semana, felices Pascuas y nos vemos la semana que viene.